Muchas gracias, bienvenidos. En este siguiente módulo queremos hablar sobre el entendimiento de los grupos y equipos de trabajo. ¿Qué son los equipos de trabajo? ¿Por qué se ha hecho tan popular el trabajo en equipo? ¿Qué hay de importante el trabajo en equipo? Pues hace muchos años, cuando empezábamos a hablar sobre empresas como Gore, como Volvo, como General Foods, se introdujeron equipos y se introdujeron sus procesos de producción. Esto fue una noticia porque, pues, bueno, los equipos de trabajo nadie más lo hacía. Realmente en la actualidad, pues es justamente lo contrario. ¿Sí? La organización que no utiliza equipos de trabajo, pues tiende a desaparecer. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar realmente, pues, la popularidad de los equipos de trabajo en la actualidad? ¿Sí? La evidencia sugiere que los equipos logran mejores resultados que los individuos. Cuando los equipos de trabajo tienden a realizar requerimientos que se requieran habilidades múltiples, cuando hay, digamos que esa cohesión multidisciplinaria que es tan importante, donde todos tengan que ejercitar una buena comunicación para llevar a cabo sus objetivos, pues esas siempre serán unas muy exitosas relaciones de equipo. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en este espacio. Pues la diferencia, ¿cuál es? ¿Por qué conformar un grupo? ¿Por qué conformar un equipo? Un grupo de trabajo, pues, es el que interactúa sobre todo para compartir, información y para tomar decisiones, para que cada miembro se devuelva en su área de responsabilidad. O sea, es lo que realmente nos asignan para llevar a cabo. En cambio, en un equipo de trabajo, pues es un grupo también, pero en cuyos esfuerzos individuales, ¿cierto?, dan por resultado un desempeño que es mayor a la suma de sus partes. Ahí es donde empezamos a hablar del concepto de lo cuántico, del concepto del paradigma cuántico, porque en algún momento, sin ninguna vinculación aparente, sencillamente pues se da una brecha, se da un salto que no es explicable por las leyes de la causalidad. Entonces, el trabajo en equipo necesariamente está incorporando esa complejidad, ¿cierto? Ese paradigma cuántico del componente del salto cuántico, que es de lo que nos hemos dedicado, digamos, a profundizar y a entender, pues, en nuestra línea de investigación y en nuestros proyectos. En los grupos de trabajo, pues, se comparte información, es neutral, a veces, pues, sí, son negativos, hay mucho individualismo también, son aleatorios, variados. En los equipos de trabajo, por el contrario, hay un desempeño colectivo, ¿sí? Hay una sinergia, un positivismo. En lugar del individualismo se da como esa reciprocidad de un tratamiento mutuo. Y obviamente hay la complementariedad, lo que yo no hago lo hace alguien más, y siempre estamos construyendo para llegar de un punto A un punto B. Y hay diferentes tipos de equipos. Desde luego que hay muchos equipos que se conforman para diferentes actividades. Yo quiero hacer énfasis sobre la creación de equipos virtuales, porque hay muchos equipos que se pueden conformar, pero son equipos autodirigidos, desde luego, los que están orientados en la solución de problemas, y los multidisciplinarios virtuales. A mí me interesa el tema de lo virtual porque, pues, realmente, y es un enfoque al que vamos a llegar más adelante con el advenimiento de la web 2.0, pues obviamente estamos abocados al trabajo en equipo. La web 2.0, digamos que desbloquea una serie de plataformas en sus características básicas para que puedan ser utilizados libremente. Pero digamos que el mínimo común denominador de estas plataformas es, pues, el trabajo en equipo, construir equipos virtuales multidisciplinarios. Pero ¿qué tiene un equipo virtual? ¿Qué hace que un equipo, pues, realmente sea un equipo virtual? O sea, digamos, ¿qué características tienen? Pues se valen de la tecnología. Básicamente, pues, la tecnología de cómputo para enlazar, ¿cierto?, a sus miembros dispersos con el fin de alcanzar una meta en común. Entonces, si miramos, pues, por ejemplo, los programas que existen de la web 2.0, por ejemplo, el Animoto,
¿cierto? Por ejemplo, el manifesto, inclusive el Canva, tiene diferentes modalidades para hacer trabajos y diseños en equipo. Entonces, ahí se puede articular muchísimo el trabajo entre todos. Por ejemplo, el Moodle 3.7, 4.7, porque son los que permiten la educación virtual y la conformación de salas. Ni hablar, por ejemplo, de Microsoft Teams, que también tiene pues esa virtualidad tan bien desarrollada alrededor de la creación de equipos, digamos, separados, la capacidad de desarrollar salas separadas dentro de un mismo grupo de trabajo para que se puedan crear equipos que voluntariamente se hayan unido en función de una meta común y puedan desarrollar proyectos, que eso también es bien interesante de llevar a cabo cuando se estructura un equipo multidisciplinario virtual. Los equipos no necesariamente resuelven todo, eso también es importante porque pues, o sea, el trabajo en equipo toma más tiempo, ¿sí? Y a menudo más recursos que el trabajo individual, eso está claro. Por ejemplo, se han incrementado sus demandas de comunicación, los conflictos a solucionar, las juntas a realizarse, y por lo que los beneficios de usar equipos tienen que exceder los costos, porque hay un costo de tiempo, hay un costo de esfuerzo, eventualmente dinero, y no siempre es fácil eso, llevar a cabo eso. La pasión por disfrutar de los beneficios de los equipos, algunos administradores los han introducido en situaciones laborales en que el trabajo se haría mejor de una manera individual. Así que antes siempre de preguntarse, ¿cierto? Y de pensar y apresurarse a implementar equipos, se debe evaluar si el trabajo requiere, si el trabajo que se va a hacer lo requiere o se beneficiará de un esfuerzo colectivo. Porque a veces, como lo decimos, la suma de sus partes, ¿cierto? Tiende a ser superior, el resultado tiende a ser superior a la suma de sus partes. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado porque a veces no sabemos a dónde nos puede llevar esto y más aún si no controlamos, digamos, costos que puede tener este esquema. La creación de equipos eficaces también es muy importante. Diseñar equipos eficaces quiere decir que estén orientados a logros y que estén desde luego articulados sobre una visión. Vamos a hablar también más adelante del pensamiento estratégico que debe ser incorporado en este sentido. El diseño del trabajo, ¿cierto? Los equipos eficaces quieren trabajar en conjunto y hay que diseñar una estructura para poder trabajar. Eso es algo de lo que también hablaremos en nuestro mapa estratégico para hablar de estrategia básica, ¿cierto? De formación de equipos. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, los tipos de equipos que se pueden desarrollar y diferentes, digamos, actitudes y los roles clave que se juegan en los equipos. Está el equipo donde está el consejero, el vinculante, el creador, el promotor, el asesor, el organizador, el productor, el controlador, el conservador. Es lo que se da en los equipos, pues que deben ser, existir una flexibilidad entre los miembros, que tengan las preferencias por algunos de los miembros y saber analizar recursos, ¿cierto? Entonces, esos son algunos temas bien importantes alrededor de cómo transformar, ir generando esa transformación, ¿cierto? De individuos, ¿cierto? A jugadores en equipo. Y ahí es donde hablamos del tema del salto cuántico nuevamente. Si realmente identificamos que lo que queremos es formar equipos, ¿cierto? ¿Hasta qué punto entonces hemos hecho énfasis en cuanto al valor y a la creciente popularidad de los equipos? Sin embargo, muchas personas no son, digamos, inherentemente jugadores en equipo, ¿cierto? Y hay personas que lo hacen mucho mejor trabajando solos. Entonces, también es un punto de analizar en función de cuál es el reto realmente en el que nos vamos a meter. ¿Cuál es? ¿Sí? El reto. Muchos de esos puntos anteriores tienen como objetivo, ¿cierto? Buscan es como dramatizar que la resistencia individual puede convertirse en una barrera sustancial para utilizar los equipos de trabajo, ¿cierto? Y el éxito de un empleado ya no se define en términos de desempeño individual, ¿cierto? Ahora los individuos, para desempeñarse bien como miembros de un equipo, deben ser capaces de comunicarse de manera abierta y honesta. Entonces, fíjese cómo el concepto de cómo depurar la comunicación,
La comunicación es un proceso donde ahí tenemos que empezar por articular la complejidad, no incorporar la complejidad en lo que nosotros hagamos, que es bien importante, ¿cierto? El pensamiento complejo y la estrategia es algo de lo que yo he hablado mucho en muchas sesiones. Y formar jugadores de equipo. Digamos que algunos, sí, las principales opciones que tienen los administradores para transformar a los individuos en jugadores de equipo, ¿cierto? Existen las selecciones de personal, ¿cierto? Personas que poseen habilidades interpersonales para ser jugadores eficaces. Al contratar a miembros de un equipo, además de las habilidades técnicas requeridas para el trabajo, hay que tener cuidado y asegurarse de que los candidatos pueden cumplir sus roles dentro del equipo. Eso también es fundamental, poder conformar eso de esa forma. La capacitación, ¿cierto? Dar una nota, digamos, más óptima. La mayoría de las personas educadas en la importancia de logros individuales, ¿cierto? Pueden ser capacitadas para convertirse en jugadores de equipo. También lo pueden lograr. Ahí es donde viene el tema del coaching y cómo poder desarrollar, ¿cierto? Y cuál es el valor que puede tener el coaching. En este sentido, pues, por ejemplo, el coach digital, por ejemplo, es muy importante porque en el coaching digital, pues, muchas personas ingresan a un mundo donde estamos inmersos ¿cierto? en una virtualidad que nos absorbe, que tiene una cantidad de plataformas y que cada vez es más compleja. Y hay muchas herramientas, demasiadas herramientas que queremos también saber articular. Entonces todo eso tiene que llegar con el tiempo, ¿cierto? Y muy importante pensar en un esquema de recompensas. ¿Cómo nos vamos a recompensar a nosotros mismos por cada logro, por cada cosa que podamos lograr, que podamos hacer? Eso también es algo que debemos pensar. El sistema de recompensas debe ser reelaborado, ¿cierto? Para fomentar los esfuerzos de cooperación más que los esfuerzos por competir. Eso es también lo más importante, para no compararme con los demás y el avance de los demás, sino evaluar mi desempeño día a día. Ese es más el ejercicio que se debe hacer dentro del trabajo en equipo. Temas contemporáneos, ¿cierto? En el manejo de equipos se puede ver algunas preguntas, por ejemplo, de qué manera los equipos facilitan la adopción de la administración de la calidad, ¿cierto? Es un tema importante. ¿Qué implicaciones tiene la diversidad en la fuerza laboral, ¿sí? En el desempeño de los equipos? ¿Cómo puede la administración inyectar energía a los equipos que se encuentran estancados? ¿Cómo le podemos inyectar energía a esos equipos para que logren lo que realmente, pues, necesitamos, ¿cierto? Y aquí vienen algunas ventajas y desventajas frente a la diversidad, ¿cierto?, que existen en los equipos, las perspectivas múltiples, la ambigüedad, la mayor apertura a nuevas ideas, la complejidad, múltiples interpretaciones, genera confusiones, de mucha flexibilidad y la dificultad para alcanzar acuerdos y necesidad de consensos que son importantes alrededor de lograr equipos de trabajo. ¿Y cómo lograr un equipo maduro? ¿Cómo se sabe que un equipo realmente es maduro? Porque solo porque tiene un buen desempeño durante un tiempo, ¿cierto?, no significa que lo seguirá teniendo, ¿sí? Los equipos eficaces pueden estancarse en el entusiasmo, se pueden aburrir, lo vemos todo el tiempo con los deportes, ¿cierto? Puede dar cabida a una apatía, ¿cierto? Cuando ya falta lo que realmente ese pegante que cohesionó a ese grupo de individuos inicialmente. Y el tiempo, ¿cierto? El tiempo puede disminuir el valor positivo de diversas perspectivas conforme la cohesión aumenta. Entonces, ese punto es muy importante. ¿Cómo hacer que un equipo se mantenga cohesionado alrededor de la motivación común, de poder encontrar realmente una razón? Lo hablábamos la vez pasada alrededor de la ética. Por eso es muy importante poder identificar esos factores para la creación de equipos multidisciplinarios virtuales. Ese es, digamos, el contexto de la presentación que yo quería hacer en este módulo, y obviamente la necesidad de identificar si soy un buen jugador de equipo, si soy jugador de equipo, cómo jugar bien en equipo, cuál es el factor que me cohesionaría a mí en equipo. Y otro punto muy importante es la comunicación. ¿Cómo voy a desarrollar el mejor contenido
posible para poderme comunicar y cómo voy a interpretar la comunicación de la mejor forma para poderme expresar y poder vincular ese contexto de la complejidad, ¿cierto? En un entorno social. Gracias.